Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a hacer una explicación correspondiente a la tarea número uno del curso de álgebra lineal, código 208046, el cual se abordarán los temas de vectores, matrices y determinantes. En esta actividad, que es de carácter individual y que se abre el miércoles 4 de septiembre y se cierra el martes 1 de octubre, deben realizar 5 actividades, 5 ejercicios. En la explicación del día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número uno y el ejercicio número 2. Importante que en esta web se va a explicar cómo manejar el editor de ecuaciones de Word y también cómo realizar las gráficas en GeoGebra. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio número uno, el cual lleva por nombre resolución de problemas básicos de vectores en el plano. Entonces para eso nos vamos directamente a este documento que les voy a estar compartiendo para que ustedes puedan utilizarlo como guía. Para este ejercicio tenemos lo siguiente: ustedes deben escoger la letra de la A a la E, y una vez escogida la letra pues se soluciona cada uno de los ejercicios que ustedes escogieron. Para este ejemplo voy a trabajar con este par de puntos que pueda que sean iguales o diferentes al de la guía. Entonces la idea es que simplemente ustedes hagan exactamente lo mismo pero con los valores de ustedes. Primer punto, hay que trazar un vector llamado PQ en un plano cartesiano utilizando GeoGebra. Entonces yo voy a tomar una captura aquí a los puntos y me voy directamente para GeoGebra. Lo pegamos aquí, quitamos el punto A y quitamos el punto B. Esto simplemente es para saber cuáles son los puntos y arrancamos. Empecemos con el punto P. Colocamos una P mayúscula, abrimos un paréntesis y colocamos 4, menos 1 y le damos enter. Me hace automáticamente el punto en el plano. Luego Q mayúscula, abro paréntesis y colocamos la coordenada menos 2,6. Listo, entonces vamos a revisarlo, debe estar por aquí. Menos 2, 6 positivo, debe quedar acá arriba. Excelente, aquí está. Y entonces ahora lo que hacemos es escribir vector. Escogemos la primera y vamos donde dice vector, punto inicial, punto final. ¿Cuál es el punto inicial? Colocamos P. ¿Cuál es el punto final? Colocamos Q. Recordar que cuando hablamos de punto inicial y punto final, va primero P y luego colocamos Q. ¿Listo? Porque aquí la dirección o el sentido es importante. A pesar de que la magnitud del vector va a ser el mismo, la dirección va a ser diferente. Entonces le damos enter y ya tenemos un vector U, el cual está uniendo los puntos desde P hasta Q. Aquí podemos hacer algunas modificaciones al vector para que quede un poco más organizado y listo. Entonces esta captura es la que yo voy a utilizar para colocarlo en mi trabajo. Vamos a ver si es lo que me están solicitando en la guía. Listo, entonces ahí está y lo pegamos aquí en este espacio. Y les dejé este cuadrito para que ustedes puedan colocar su gráfica. Entonces yo creo que ahí más que suficiente. Listo, ya tenemos la gráfica en GeoGebra. Ahora me dice que calcule y vuelva a trazar el vector PQ como un vector en el plano que se encuentra en posición estándar. Cuando hablamos de posición estándar es ubicar este vector, pero exactamente aquí desde el origen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Empezamos con lo siguiente. Primero vamos a calcularlo. Entonces, para calcular el vector PQ, vamos a ir desde el punto final hasta el punto inicial, haciendo la resta. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, las coordenadas de Q. ¿Cuáles son las coordenadas de Q? Menos 2 y 6. ¿Y cuáles son las coordenadas de P? 4 y menos 1. Tener en cuenta entonces que aquí el orden es importante. Entonces vamos a arrancar.
Me dice la formulita que coja la coordenada x2 y le reste la coordenada x1. Entonces yo me voy al punto, recuerden que este es x1, y1, este es x2, y2. Entonces, x2, ¿quién es x2? Según esto, viene siendo menos 2. Entonces yo vengo acá y borro y coloco menos 2. Luego viene el menos de la fórmula, se deja quieta y se le cambia el valor de x1, que x1 vendría siendo este valor de aquí. Entonces colocamos el valor de x1 que sería 4. Listo. Separado de una coma, luego viene el valor de y2. ¿Quién es y2? La coordenada del segundo punto, que ahora lo voy a colocar en color verde. Y entonces aquí en y2 colocamos 6 menos y1. ¿Quién es y1? El valor de la coordenada en el primer punto. Ahí tener en cuenta que ese y1 lleva un menos. Entonces yo abro paréntesis y coloco menos 1. Cierro paréntesis. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La suma o la resta. Por ejemplo, acá me aparece menos 2 y menos 4. Listo, entonces hago la resta y eso me da menos 6. Aquí yo sé que menos por menos me va a dar más. Entonces, primero establezco que sería 6 más 1. ¿Por qué 6 más 1? Porque repito, menos por menos da más. Y ahora en el siguiente paso, pues hacemos la suma. 6 más 1 que me daría 7. O sea que el vector PQ está en estas coordenadas, menos 6,7. Entonces yo debo irme para GeoGebra y hacer esta gráfica. Entonces me voy nuevamente para mi gráfica y acá voy a colocar un vector V que tiene coordenadas menos 6,7. Listo, ahí está. Él automáticamente me hace la gráfica. Aquí está, aquí la están observando ustedes. Este es el vector V que la voy a colocar de color azul. Vamos a cambiarle el color, ahí está. Bueno, ¿qué podemos observar en este vector? Que es exactamente el vector que trazamos desde P hasta Q, solo que aquí está en posición normal. ¿Por qué? Porque se ubica desde el origen. Si yo cojo este vector y lo traslado acá, vean que va a quedar exactamente en la misma posición, con la misma inclinación y con la misma magnitud. Entonces, para que tengan en cuenta que es lo mismo. Entonces estaba en menos 1,4. Ahí estaba ubicado anteriormente. Entonces, nuevamente tomo la captura y aquí en mi trabajo, bueno, voy a borrar este y coloco el nuevo, ya que aquí se observa claramente los dos vectores, el de posición normal y el vector que se traza desde P hasta Q. Entonces listo, ya tenemos el punto número 2. Ya calculamos, trazamos nuevamente el vector en posición estándar. Ya hicimos estos dos puntos. Ahora me dicen que debemos realizar una presentación en inglés no mayor a 6 minutos donde se explique cómo se hizo esto en GeoGebra. Es decir, van a hacer exactamente la explicación de cómo colocar los puntos, cómo graficar el vector y cómo graficar ese vector en posición estándar. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay muchos recursos en estos momentos para hacer videos en pantalla. Yo aquí les voy a mostrar uno que se llama ClickChat. Entonces aquí ustedes pueden hacer videos, vean que pueden crear una cuenta gratis y bueno, en algún CIPAS estaré explicándoles cómo es el manejo. Este es opcional, recuerden que hay muchos programas, lo pueden hacer en cualquiera, lo importante es que lo graben. La presentación, nombre, ciudad y el programa que pertenece lo deben decir en inglés y ya lo demás, la explicación,
de cómo hacerlo ya en español. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Ya tenemos el primer punto listo, el ejercicio número uno. Pasamos ahora al ejercicio número 2. Resolución de problemas básicos de vectores en el espacio. Entonces, nos van a dar el vector v y el vector w. Según de la letra que usted haya escogido, pues aquí nos van a dar unos valores. Yo tengo estos como ejemplos diferentes a los de ustedes. Y el primer punto es realizar una suma. Realizar la suma de v más w. Y como se suman dos vectores, al sumar dos vectores me da como resultado un nuevo vector, que aquí lo nombran v. Perdón, u. Entonces vamos a solucionarlo. Para hacer la suma de v más w, entonces la fórmula me dice, listo, si quiere sumar esos dos vectores, pues coja las componentes o las coordenadas, perdón, del primer vector y súmelo con las coordenadas del otro vector. Pero en este caso sumamos las x con las x, las y con las y y las z con las z. Entonces, en ese orden vamos a realizar la suma. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Reemplazar los valores. Entonces, estos valores que están aquí, yo los voy a copiar y vengo y los pego aquí. Y estos valores que están acá, yo los voy a copiar y los voy a pegar acá. Listo. Entonces, vean que el editor es muy fácil de usar. En la plantilla solamente tiene que cambiar los valores y ya. Entonces, si vamos a hacer la suma, entonces aquí ya vamos a quitar los paréntesis, los corchetes, y vamos a empezar entonces con lo siguiente. Aquí a 5 le vamos a sumar menos 10, coma, a 7 le vamos a sumar 0, y a 4 le vamos a sumar, abro paréntesis, menos 3. Entonces repito, coge el 5 y lo suma con el menos 1, coge el 7 y lo suma con el 0, y coge el 4 y lo suma con el menos 3. Aquí está la operación. Y como me queda un vector, debe estar separado por comas. Voy a copiar esto, control C, espacio, control V, y ahora hacemos la suma. Vea que acá me queda 5 menos 1. 5 menos 1 es igual a 4. Acá me queda 7 más 0. 7 más 0 pues es igual a 7. Y a 4 le quito 3, según esto me daría 1. Ahí está. Entonces vean que el cálculo es sencillo. Repito, las x con las x, las y con las y y las z con las z. Entonces, como es una suma, listo, ya hicimos la suma. Vamos a quitar aquí este paréntesis. Y entonces ese es el vector u. Ese vector u, bueno, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Porque para la siguiente parte me van a solicitar calcular la magnitud de ese vector. Entonces la magnitud es lo que vale ese vector. Entonces la distancia que recorre desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces para hacer el cálculo, pues sencillo, usamos esta formulita y entonces acá reemplazamos el valor de x que sería 4, el valor de y que sería 7 y el valor de z que sería 1. Entonces vamos a duplicar esto, control C, control V y resolvemos. 4 al cuadrado, entonces 4 al cuadrado me da como resultado 16. 7 al cuadrado me da como resultado 49. Y 1 al cuadrado pues me da como resultado 1. Nuevamente tomamos todo esto, control C, control V y hacemos la suma. Entonces sumamos 49 más 1 es 50 y 50 más 16 me darían 66. Finalmente hallamos la raíz cuadrada de esa cantidad. Entonces acá lo que yo hago es borrar esto, sacamos la calculadora y le sacamos la raíz cuadrada a 66. Según esto da 8,12 con dos decimales. 8,12. Entonces la magnitud o la norma de este vector es 8,12.
También se puede expresar como raíz de 66, con eso no hay ningún problema. Seguimos, ahora pasamos al vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? El vector unitario simplemente es el cociente entre cada componente del vector dividido entre la magnitud de ese vector. Aquí tenemos la formulita: x dividido la magnitud, y dividido la magnitud y z dividido la magnitud. Podemos trabajar cualquiera de los dos valores, pero para que quede de forma más exacta vamos a trabajar con esta raíz de 66. Voy a copiar eso y lo coloco acá abajo, y lo coloco acá abajo. Y arriba únicamente colocamos los valores: 4 aquí en x, en y7 y en z1. Y listo, ya tenemos el vector unitario del vector. Recuerden el simbolito: este símbolo es vector unitario, este símbolo es magnitud del vector u y este es vector u. Coordenadas, magnitud y vector unitario. Bueno, seguimos. Ahora sigue la parte del ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Hay una formulita que me dice que el coseno de alfa es igual a el vector v multiplicado por el vector w dividido la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos calcular el ángulo que se forma entre esos dos vectores, v y w. Entonces, para hacer ese cálculo, pues primero debo hacer el producto punto entre dos vectores. Si yo hago el producto punto entre dos vectores, voy a obtener como resultado un escalar. Y luego el resultado lo divido entre las magnitudes de los vectores, que también son escalares, y finalmente me da un escalar y ya puedo hacer el cálculo del ángulo. Entonces vamos a empezar. Entonces para eso necesito los valores de v y w. Entonces me vengo acá arriba, copio los valores, control C y los pego por acá, control V. Bueno, vámonos para la parte de abajo, porque acá ya nos queda más espacio. Entonces seguimos. ¿Quién es x1? Pues el valor del primer vector, que en este caso sería 5. ¿Quién es x2? El primer valor, que sería menos 1. Más y1. ¿Quién es y1? 7. ¿Quién es y2? 0. ¿Quién es z1? 4. ¿Y quién es z2? Menos 3. Entonces vamos a hacer esta multiplicación, control C, punto aparte, control V, y multiplicamos estos dos primeros. Multiplico estos dos primeritos, vamos a colocarle diferentes colores para... Entonces 5 por menos 1, pues eso me da como resultado menos 5. 7 por 0, ya sé que me da 0. Y 3 por 4 me da como resultado menos 12. Ahí está. Ya tenemos la multiplicación de cada uno. Revisemos: 5 por menos 1, 5, 7 por 0, 0, y 4 por 3, 12, y más por menos, menos. Listo, ahora lo que hacemos es la suma. Menos 5, 0 y menos 12 me da como resultado menos 17. Entonces ya tenemos el producto punto de esos dos vectores. Eso lo vamos a necesitar ahora al final. Entonces, seguimos. Ahora debemos calcular la magnitud de b y de w. Entonces solamente reemplazar los valores. Donde está b, pues 5, 7 y 4. Acá colocamos 5, acá colocamos 7 y acá colocamos 4. Y en la otra colocaríamos entonces menos 1, 0 y menos 3. Y vamos a resolverlo entonces. Acá mismo lo podemos hacer, le colocamos igual, podemos duplicar o darle insertar, ecuación, colocamos la raíz y empezamos a escribir. Aunque bueno, para que la raíz me quede completa, debo colocarla con esta opción. Listo. Raíz cuadrada de 5 por 5 quedaría 25, más
7 por 7 quedaría 49, más 4 por 4 queda 16. Seguimos igualando, colocamos aquí la raíz, hacemos la suma, entonces eso sería 25 más 49 más 16, eso me da 90. Y finalmente, si le sacamos raíz cuadrada a ese número, me da como resultado 9.48. Pero para que los cálculos sean un poco más exactos, yo voy a trabajar con este valor completo. 3 raíz de 10. 3 raíz de 10. Bueno, ya tengo el valor de V, de la magnitud de V. Ahora vamos con la magnitud de W. Entonces lo mismo. Vamos esta vez a duplicar, control C, igual, control V, y resolvemos. Todo número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, va a dar positivo. Entonces esto da 1, esto nos da 0, y 3 por 3 me daría 9. Listo. Seguimos. Nuevamente voy a tomar todo esto, control C, igual, control V, y hacemos la suma, y ese valor me va a dar 10. Y finalmente podemos dejarlo así, raíz de 10, para que quede exacto. Ya se van a dar cuenta porque para mí es importante no trabajar con decimales aquí, porque la idea es que nos dé lo más cercano a GeoGebra. Entonces, entre menos aproximaciones realicemos, mucho mejor. Ya tenemos todo para la fórmula. Vea. Coseno de W es igual a la multiplicación de V por W. Entonces, eso me dio menos 17. Aquí coloco menos 17. Y acá abajo va el valor de la magnitud de V multiplicado por la magnitud de W. Ahí está. Voy a quitarle ya estos colores. Y ahora sí, procedemos a hacer el cálculo. Todo esto que está aquí, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces, repito, la idea es hacer un solo cálculo. Y entonces, ya aquí lo que hacemos es botar el resultado. Vamos por la calculadora y colocamos lo siguiente: sheet coseno, coseno a la menos 1. Podemos sacar la fracción, o si no tenemos esta opción, colocamos menos 17 dividido, y abrimos un paréntesis. Esto es más por que algunas calculadoras tienen resabio, entonces colocamos 3 raíz de 10 aparte multiplicado por raíz de 10. Cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis que se abrió cuando yo coloqué coseno a menos 1. Y esto me da 124.52. Aquí sí hago la aproximación porque ya fue el último cálculo que se hizo. Listo, ahí está. Entonces dicen que realice la comprobación utilizando GeoGebra o otro programa similar. Entonces simplemente necesito esos dos vectores. Entonces vamos a tomarle captura a esto. Hacemos todo. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma para corroborar que nos da lo mismo. Calculamos la magnitud y luego hallamos los ángulos que se forman entre ellos dos y corroboramos que nos da todo esto. Entonces nuevamente nos vamos para GeoGebra. Yo voy a borrar todo esto que se hizo ya anteriormente. Voy a colocar los puntos o los vectores que se van a trazar y vamos a empezar. Entonces, ¿cómo hacemos la comprobación? V es igual, abro paréntesis, 5,7,4. Le doy enter.
No apareció nada porque este vector tiene 3 coordenadas, o sea que no está en el plano sino en el espacio. Ya vamos a habilitar la opción para poderlo visualizar. Vamos con W igual, abro paréntesis, -1, 0, -3. Le doy enter, ya tenemos los 3 vectores. Y de una vez voy a decirle que me coja el vector V y le sume el vector W. Y vean que una vez me dice que es 4, 7 y 1. Vamos a revisar que es 4, 7 y 1, que fue lo que calculamos aquí. O sea que aquí no tenemos ningún error. Ahí ya está la primera comprobación. La magnitud, bueno, eso sí lo vamos a ver aquí en el programa. Entonces, para habilitar la vista en el espacio, yo lo que hago es ir aquí a las tres rayitas, decirle que en vista me quite la gráfica en 2D y me coloque una gráfica en 3D. Vean que ya como teníamos 3 vectores, él ya me los graficó ahí en el plano, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle colores. Yo coloco la primera que es U, la segunda en azul o rojo puede ser, que sería W, y la resultante que es la suma de ellas dos, vamos a colocarla de color, dejémosla de color negra. Y acá le voy a pedir que por favor me muestre las coordenadas. Aquí están las coordenadas de cada uno de los vectores. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la magnitud de ese vector? Para saber la magnitud de cada vector, vamos a darle clic aquí, clic derecho, y le damos que nos dé unas coordenadas esféricas. Me dice que el primer vector tiene una magnitud de 9,49, el segundo vector tiene una magnitud de 3,16 y el tercer vector tiene, que es la suma, tiene una magnitud de 8,12. Entonces vamos a hacer la revisión de una vez. 8,12, bueno, ese ya es la suma, que evidentemente sí, aquí en la suma es 8,12, aquí nos dio 8,12, excelente. Ahora vamos a mirar la magnitud de los otros vectores que lo calculamos aquí, aquí está. Para eso necesitamos los valores, entonces 3 raíz de 10 según la calculadora nos da 9,49 y aquí aparece 9,49, excelente. Y vamos con el otro es raíz de 10, que sería 3,16. Me voy para mi gráfica y acá aparece 3,16. Vean que las magnitudes que calculamos son evidentemente las que me da Jorge. Nuevamente me devuelvo a mis coordenadas cartesianas y ahora vamos a colocar unos puntos. Primero un punto en el origen para hacer el ángulo entre los vectores. Punto en el origen. Vamos a colocar un punto. Vamos a colocar una P, paréntesis, 5,7,4 para que quede exactamente en la punta del vector, y lo otro lo vamos a llamar Q, que tiene las coordenadas pues, del segundo vector, que sería -1, 0, -3. Listo. Y ahora vamos aquí a esta opción, ángulo, y tomamos el punto P, el origen, y tocamos el punto Q. Y si observamos, ya me está midiendo el ángulo. Vamos a mirar cómo me está midiendo el ángulo. El ángulo, vamos a ponerle un color rojo, un color azul, un color rojo. Vamos a colocarlo grueso. El estilo que sea largo, que se vea. Y acá, que sea hacia arriba. Y bueno, ahí está. Entonces ya se ve el ángulo que se forma entre los dos vectores. Vean, ahí se ve exactamente el ángulo. Y el ángulo es
Aquí se ve el numerito, véalo, ahí está, 124.52. Vamos para mi gráfica y el ángulo dio 124.52. Vea que nos dio exactamente lo mismo, porque repito, aquí tratamos de no trabajar con decimales. Si lo hubiésemos hecho, aquí hubiésemos aproximado, aquí también hubiésemos aproximado y acá también hubiésemos aproximado. Entonces, cada vez que yo hago muchas aproximaciones en un cálculo, pues los valores se van a alejar del real. Entonces, para evitar eso, aquí está, ya saben, trabajan con los valores exactos y acá tendremos un valor mucho más cercano. Aquí en este caso corroboramos, entonces vean que aquí está todo, se puede observar ya la magnitud, el valor de los ángulos. Yo creo que ahí está bien, entonces ya puedo tomar la captura de pantalla y lo anexamos a nuestro trabajo. Cuadrito. Ahí está. Entonces listo, aquí ya está el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 de la tarea número 1. Así que ya saben, este simplemente es un video tutorial para el manejo de editor de ecuaciones, el manejo de GeoGebra y cómo van a usar esta plantilla para que puedan hacer sus cálculos. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video donde explicaremos el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 que son más largos. Hasta luego.